Y una vez más estamos aquí en el Mallito de las Letras, este evento que nos permite a escritores de todo el mundo ponernos en contacto con nuestros lectorcitos de nuestra querida provincia del norte argentino. Bueno, hoy vamos a trabajar con los alumnos de la Escuela Obispo Bernabé Piedrabuena de San José de Buenavista, departamento de Leales. Niños de cuarto, quinto y sexto grado que han elegido La leyenda del familiar. Este ser de misterio muy característico de los cañaverales, de los ingenios, un enviado del demonio que viene a cuidar la fortuna de los poderosos. De eso se trata este cuento, esta leyenda que viene pasando desde hace muchísimo tiempo, de generación en generación, y que hoy vamos a leer entre todos, con la consigna de entonar, de meternos, de zambullirnos en ese texto, de expresarnos, porque ahí está la clave de la comprensión de lo que vamos a leer. Un capítulo de nuestro libro Duende Amigo 2, La leyenda del familiar. Empiezo yo leyendo y luego también todos los niños y docentes que participaron de este taller. Hace muchos años, cuando nuestros tatarabuelos eran niños, la ciudad de Famaillá era solo un pequeño pueblo. Allí llegó un hombre llamado Felipe para trabajar en la zafra de la caña junto a otros cientos de trabajadores que servían a los ingenios azucareros de la zona. Felipe era un trabajador golondrino, le decían así porque andaba en campo, de región en región, saltando de trabajo a otro, tratando de no perder ni un mes. Generalmente en enero y febrero se la rebuscaba en las estancias frutales de las provincias de Cuyo. En marzo y abril en Cafayate cosechando uvas. De mayo a octubre en la caña en Tucumán. De septiembre a diciembre trabajaba en el tabaco en el valle del Lerma salteño. En una de esas temporadas cañeras, el pueblo de Famaillá estaba revolucionado. Este año habían desaparecido de manera inexplicable 7 trabajadores. Al mismo tiempo, los perros encontraron huesos humanos en distintos sectores del ingenio, lo que hizo sospechar que estos hombres habían sido asesinados. En medio de esas circunstancias llegó Felipe. La gente estaba aterrorizada y atribuían los crímenes de un ser diabólico que le llamaban el familiar. Los abuelos decían que era un enorme perro negro que arrastraba cadenas. Era hijo del demonio y vivía en el sótano de la chimenea principal del ingenio azucarero. Afirmaban que el dueño del establecimiento había hecho un pacto con el diablo y le había vendido su alma para asegurar sus riquezas y bienestar. A cambio de estos favores, el patrón debía entregar al familiar un obrero por año para que el perro lo matara, desgarrara su alma y se la entregara al rey del infierno. El patrón aprovechaba esta oportunidad para librarse de los trabajadores que más le molestaban. Elegía para pagarle sus deudas a los obreros más vagos, a los que eran rebeldes, porque defendía los derechos laborales de sus compañeros. El dueño del ingenio entregaba al demonio a estos trabajadores, saciaba la sed de sangre del familiar y se aseguraba de otro año de fortuna, tranquilidad y sometimiento de sus trabajadores. Si la industria no pasaba este pacto diabólico a sus hijos o herederos, el monstruo y la riqueza desaparecían con su muerte. Felipe odiaba esta superstición y se negaba a reconocer la existencia del familiar. Una noche estaba en las barracas donde dormían todos los obreros juntos y apretados y les pidió que lo escuchara. Les dijo que años atrás una situación similar se había producido en Cafayate. Allí supuestamente un familiar con forma de viborón había devorado a varios trabajadores de una bodega. Los habitantes de aquel pueblo del Valle Cachaquí estaban aterrorizados, pero gracias a la investigación de un aguerrido peón de Angastaco,
se pudo descubrir que el asesino era el capataz. Ese hombre había regado el temor entre los empleados con sus propios crímenes y le echaba la culpa al familiar para asegurarse que todos trabajaran sin pedir mucho a cambio y sin desobedecer las órdenes del patrón. Felipe consideraba que estaba pasando lo mismo en Famaillá y le pidió a sus compañeros que no se dejaran llevar por la mentira y la infamia explotadora de la patronal. Sin embargo, los ancianos aseguraban que el familiar de los ingenios norteños era verdadero y que, esta vez, se trataba de una presencia demoníaca. Y así fue nomás. Una noche, el cielo lucía un pesado manto negro, casi sin luna ni estrellas. En esa profunda oscuridad, Felipe caminaba de vuelta a la barraca. Cuando le faltaban más de 100 metros para llegar, un insoportable olor a azufre comenzó a sentirse en el ambiente y los cañaverales comenzaron a moverse misteriosamente. De repente, una figura espeluznante apareció frente al obrero. Era un perro gigantesco con ojos de fuego. Tenía un collar que sostenía una cadena que arrastraba al caminar, haciendo un chillido insoportable. Sus garras eran deformes, tenía una mirada diabólica y era evidente su hambre de sangre humana. El hombre estaba ante la presencia del auténtico familiar. Quedó duro frente al monstruo. El tiempo se detuvo, sintió su sangre congelada y le tiritaba todo el cuerpo. Por su mente pasaron imágenes de su mujer y de sus hijos que habían quedado en Tucumán. También le retumbaban las palabras de los ancianos que le advirtieron sobre el engendro diabólico. Era una escena de terror extrema. De manera instintiva, sin pensar, Felipe sacó el facón y enfrentó a su enemigo. Sorpresivamente, el familiar comenzó a retroceder. Lo asustaba un rosario que el obrero tenía colgado de su cuello, pero más aún lo espantaba su puñal. Era un cuchillo con una hoja de gran tamaño y un mango de empuñadura tallada con un crucifijo. El hombre no dudó, aprovechó la distracción del monstruo y apuñaló a ese gran perro en el corazón, dibujándole una cruz en el cuero con 2 certeras estocadas. Un grito ensordecedor se escuchó y el ladrido venía del mismísimo infierno y el familiar murió de manera instantánea. El escandaloso hizo que los trabajadores salieran de la barranca y se acercaran al lugar de los hechos. Ahí estaba Felipe, mirando al piso sin pronunciar palabras. Tenía la mano ensangrentada y el cadáver del maldito yacía en la oscuridad del potrero. Nadie dijo nada. No hacía falta explicar la situación. Después de ese día, jamás volvió a desaparecer misteriosamente un obrero. El ingenio comenzó a decaer en su producción y el patrón enloqueció. La falta de trabajo hizo que las familias azucareras fueran emigrando a Concepción, Ledesma y Tabacal. Durante muchos años, Famaillá se convirtió en un pueblo casi fantasma y pasó muchos tiempos hasta que recobró su movimiento industrial, pero nadie lo extrañó. La paz ganada superaba cualquier anhelo material. Felipe reunió a su familia y se fue a trabajar a la capital provincial. Murió joven de un infarto. Su encuentro con el enviado de su país había dañado su corazón para siempre. Este tucumano pasó a la historia. Fue el único hombre que se conozca en el mundo que enfrentó y dio muerte a un perro familiar. Y así conocimos la historia de este terrible ser de leyendas, muy típico
de los cuentos y narraciones de los cañaverales y del norte argentino. Un cariño enorme nuevamente a la Escuela 52, Obispo Bernabé Piedrabuena de San José de Buenavista en el departamento de Leales, grados cuarto, quinto y sexto. Y la seño que tuvo a cargo la dirección de este taller nos da unas palabras finales. En mi representación, la Escuela número 52, Obispo Bernabé Piedrabuena, da las gracias al Ente Cultural de la provincia de Tucumán por la invitación a participar en el Mayo de las Letras y en el taller El Duende Amigo. Fue una experiencia muy enriquecedora trabajar juntos, alumnos de cuarto, quinto, sexto grado y el autor del libro, el señor Fabio Pérez Paz. Nuevamente, muchas gracias. De mi parte también un agradecimiento enorme al Mayito de las Letras que una vez más me permite conectarme con los lectorcitos de Tucumán. Hay muchas más leyendas por contar, hay muchas más escuelas con las cuales nos vamos a conectar para hacer este taller y seguir recorriendo juntos esa delgada línea que divide la realidad de la fantasía. Hasta la próxima. ¡Vamos! Es hora de divertirnos, es hora de travesuras. ¡Hasta